Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado. Qué bendición estar nuevamente en el programa Punto de Reflexión. Muy felices porque estamos iniciando precisamente hoy una nueva serie. La serie la hemos titulado como Los desafíos de la vida. Una vez más me acompaña el pastor Moisés Méndez. Realmente una bendición a nuestras vidas porque hemos partido de la Biblia con aplicaciones muy prácticas y nos ha enseñado tanto. Pastor Moy, qué gusto volver a verlo y comenzar una nueva serie. Muchas gracias, Pastor Marvin. Es un privilegio gracias a estas vías que Dios nos concede. Uno, la amistad con el Pastor Marvin, que ha sido para mí tan salubre, tan inspiradora y sobre todo ver que su juventud, añadido a la experiencia que él ha buscado tener en Dios, nos ha servido a nosotros, los viejos, de inspiración y ver que sí hay un trabajo hermoso que se puede ver cual cosecha, no nuestra, sino de Dios a través de tanta siembra que se ha hecho de esa palabra en gentes como él. Muchas gracias por recibirnos en su hogar. Pastor Moy, la vida es una. Definitivamente. Y por lo tanto hay que aprovecharla muy bien. Sin embargo, notamos que mucha gente creería que a este mundo solo vino a sufrir, pensando de que ¿por qué Dios permite tanta tragedia? ¿Por qué solo sufrimiento? ¿Por qué solo amargura? ¿Por qué solo crisis financiera? Cuando la Biblia nos menciona que hay un propósito de vida. La vida es una, Pastor Moy. Y mucha de nuestra gente ahora se preguntará todos estos desafíos de la vida que poco a poco vamos a ir dando a conocer y el punto de vista de Dios ante esos desafíos. Muchas personas ignoran que estas preguntas no son tan actuales. Todo el tiempo han existido. ¿Por qué yo, oh Señor? Es un clamor que ha venido por siglos y siglos y siglos. Y vale la pena que ustedes conmigo hoy tengamos a bien reflexionar, ya que en pareja, con la experiencia y lo que hemos vivido o visto en todo este transitar, como familias en la fe, y viendo no solamente el advenimiento de personas que nacen, pero también el partir de otros, unos con gozo y otros sin tanto gozo, para nosotros es muy importante hoy ponerle cuidado a este proceso de la vida. El Salmo capítulo 90 nos describe algo con relación a este primer tema de la serie, porque la serie que hoy vamos a iniciar, repito una vez más, los desafíos de la vida, pero el tema con el que vamos a iniciar le hemos titulado La vida es como un reloj. El Salmo capítulo 90, versículo 10 y luego el versículo 12 dice de la siguiente manera: Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Versículo 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Hay una nueva versión también que nos aclara un poquito más estos dos versículos de la palabra. Una Biblia de lenguaje actual dice de la siguiente manera en el verso 10 del capítulo 90. Los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años. Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. Es muy interesante el observar precisamente que en este periodo el ser humano no deja de condolerse por este tipo de regalo de Dios que es la vida, pero lo ve de diferente manera. Déjeme leerle lo que dice en esa misma Biblia, lenguaje actual, este tipo de descripción. Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, dice una versión, lenguaje actual. Y de manera resumida, ¿por qué le estamos titulando a esta primera enseñanza La vida es como un reloj? Bueno, el pastor Moy en una ocasión le escuché dar una conferencia a nuestros jóvenes y creo que es aplicable también para toda nuestra audiencia. Así que de una manera general tenemos un minuto nada más para poder dar a conocer de manera general por qué la vida es como un reloj. ¿Por qué, Pastor Moy? Y cómo vamos a abordar cada etapa tomando en cuenta ahora que tenemos un reloj diferente, pero que marca la misma hora. Pastor Moy. Escuchando en mi juventud a un conferencista, un empresario muy importante con un tinte
muy específico de cristiandad o de confesión cristiana. Estando en lo alto de un edificio en Guatemala, le escuché estando precisamente antes de mi mayoría de edad, estando sentado a personas importantes de mi época, que después se volvieron más importantes. Por ejemplo, Vinicio Cerezo, un expresidente. ¿La época de democracia? Sí, la época de la democracia cristiana. Pero el hecho es de que este señor vino como empresario. Era un señor de apellido Torrens. Y si algo le aprendí fue que me indujo a observar que la vida es como un reloj análogo, un reloj de agujas que tiene 12 horas. Él me enseñó que ciertamente, así como en la numerología, la gente aprende a ver el 1 como la unidad de Dios, el 2 como testimonio, Dios mandó a todos de 2 en 2, el 3 como la Trinidad, el 4 como pruebas, el 5 como la gracia, 5 ministerios que presenta Efesios 4:11, pero el 6 lo presenta como el número del hombre. Y por eso es que usted recordará que se tipifica 6 cuando se habla de un gobierno humano. Bien, él solo dijo pensar en que 6 por cada número que aparece en el reloj, al multiplicarlo, 6 por 1, 6 por 2, 12, y al multiplicar 6 por 12, 72. Entonces decía, sin duda la vida del ser humano es como un reloj, que hay que aprender a visualizarlo. Y entonces me enseñó a dividirlo en 4. Por eso, si algo nos ha llamado la atención, y esa vez lo enfocábamos con el pastor Marvin, era que el tiempo de preparación es de 0 horas a las 3 del día. ¿Sí ves? ¿Por qué? Porque de 0 a 18 la gente estudia, tiene papás, se gradúan, buscan una carrera, definen algunos destinos, no están casados. En el siguiente cuarterón, en la siguiente cuarta parte, desde las 3 a las 6, que serían de 18 años a 36, terminan una carrera, perfeccionan algo, emprenden algo, se emplean, maduran, se casan. Y de allí continúa el proceso para que algunos perfilen con exactitud de los 36 en adelante, a los 54 años. Y de allí se queden apuntando a una vejez en donde honren a sus viejos, a sus padres y terminen el tiempo de su vida. Por eso el tema de hoy, la vida es como un reloj. Vamos a un corte y vamos a desarrollar muy puntualmente cada etapa de la vida, tomando en cuenta esta figura que ya a grandes rasgos el pastor Moisés Méndez nos describe. Quédese con nosotros. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado
sus propósitos eternos. Yo me vi que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Oh, oh, oh. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muchísimo gusto de saludarlo. Ustedes ya son parte de esta familia del programa Punto de Reflexión, que hace posible Amigos TV en una edición muy pero muy buena, porque se hacen todos los esfuerzos. Hoy nos encontramos en Finca Los Laureles, muy clásico, pero nunca se terminan los escenarios, Pastor Moy. Nunca. Muy inmenso este lugar, y un agradecimiento a nuestro amigo Gilberto Castañeda y su familia. Sin duda es un trabajo tesonero en donde se busca no solo preservación de la tierra, embellecimiento y que se pueda ver el esplendor de Dios en todo esto. Felicitaciones, Gilberto. Bueno, quienes hoy nos están viendo, el tema que estamos abordando, la vida es como un reloj. En esta nueva serie, los grandes desafíos de la vida. Estamos hablando acerca del Salmo 90, versículo 10 y versículo 12. Y estamos proponiendo una figura que el Pastor Moy, pues en su vida juvenil escuchó de alguien muy pero muy de renombre, y que trajo una aplicación y que desde entonces él ha pulido una enseñanza, y que por cierto lo ha enseñado durante estos últimos años. Hoy queremos llevarlo a la pantalla, ¿verdad? Tenemos un reloj, 12 horas, y vamos a comenzar con la primera etapa, Pastor Moy. De 0, o sea 12, a la hora número 3, estamos hablando de una etapa que hemos titulado esa etapa como preparación. Bueno, hablemos un poquito acerca de esa etapa, Pastor, porque creo que todos nos identificamos y los desafíos que esto conlleva en esa primera etapa, hablando acerca de la figura del reloj, la preparación. Cuando todos nosotros estamos precisamente hablando de ello, tenemos que comenzar a multiplicar. 1 por 6, 6. Todo el mundo nos ha dicho, Tim LaHaye y algunos escritores, multitud de escritores, pedagogos y todos, nos dicen que los primeros 5 o 6 años de un ser humano van a definir su comportamiento el resto de su vida, porque aflora el temperamento. Wow. Es muy importante que ustedes vean que el entorno de las personas, de todo el ser humano, tiene que ver con ello. Por eso en la oportunidad que tenemos, Pastor Marvin, de tener un nuevo nacimiento, también tiene que ver con eso. Excelente. Nota usted que hay muchas personas dentro de las comunidades cristianas que no precisamente son motivo de admiración, porque conocen la salvación, conocen la redención, saben de Jesús, pero sus vidas no cambian, porque como que esa etapa quedó tan marcada que así como son, permanecerán cuando Dios quiere transformar eso, porque el origen de esos primeros 6 años quedaron tan marcados que viven temperamentalmente. De hecho, Pastor Moy, la Biblia habla de una figura de bebés. ¿Sí? Cuando alguien nace de nuevo, porque la nueva criatura es que se va formando, se va puliendo, el Espíritu Santo va obrando, somos más conscientes cuando fallamos delante de Dios. Y dice la Biblia, desead como recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aún la Biblia habla de esa etapa, espiritualmente hablando, de la niñez. Querido pastor, tú eres licenciado en enseñanza. Tú eres un pedagogo y sé que no estoy hablando al aire ni estoy arriesgándome mucho, sino que sé que estás parado en esta precisa enseñanza. He de recordar que la Escritura nos dice en Gálatas capítulo 4, verso 1 en adelante, que el ser humano, cuando se comporta como se comporta después del nuevo nacimiento, al cual tú te refieres, se comporta como niño. El heredero, cuando es niño, no difiere de un esclavo, dice. Se sigue portando como alguien que no sabe quién es. No tiene la identidad marcada de quién
es, sino solamente se guía por instintos, Sí, por eso es. naturaleza. Qué hermosa la naturaleza, ¿lo notan? Qué Ajá. bendición. Es muy importante que usted conmigo entonces hoy Mm. contemple esta bendición, que Dios nos está dando la ocasión de observarnos a nosotros, y este tipo de enseñanza que tú nos permites, Pastor Marvin, nos deja ver que hay tanto que hay que cambiar. Muchas cosas que no debemos definirnos por aquel tipo de refranes. Genio y figura hasta la sepultura. No, no es así. Ujú. O parezcámonos al abuelo, al bisabuelo. Ujú. No, el hecho es el formato que nosotros hemos de ver como nuestra conclusión es la estatura de Cristo, la estatura de Cristo, nada más. Ahora, si seguimos la tradición de alguien, error, seguiremos repitiendo sus problemas. Y ese primer cuarto, Pastor Moy, que nos habla acerca de la preparación, tiene que ver con identidad. Ya que un ser humano viene a la familia, se le da un nombre, un apellido, él va creciendo, si es niño, es niña, luego hay que socializar con los demás niños, a eso le llamamos identidad. Tiene que ver mucho también la parte espiritual, ya que estamos haciendo la comparación en ese primer cuarto de las 12 a las 3 horas. El hecho es de que no estamos diciendo que pueda tener parte. Es esencial Ujú. que reconozcamos nuestro origen. Claro. Por eso nuestro origen en Dios es vital que los niños no lo sepan por el lado de la escuela dominical solamente, Sí, pues. sino que sea parte de nuestro hogar. Y esto es bien importante porque en esta primera etapa queremos comentarles que va de que nace una persona a los 18 años. Hay ideales, se cree que en la adolescencia ya hay una identidad, hay una identificación. Esto es bien necesario porque a uno lo preparan. Y la mentalidad, Pastor Moy, es bien importante porque de acuerdo a lo que se nos siembra en la familia, en la escuela, la cultura, eso puede convertirse en un potencial o puede convertirse en un bloqueo para desarrollar grandes propósitos de Dios que de antemano en su soberanía ha designado para cada persona. Cabe mencionar que en países como Guatemala y los demás que observan esta misma condición, a los 18 años se nos da una credencial que nos dice que somos ciudadanos o no de un lugar. Sí, ¿ves? Respetan nuestra identidad. Y por eso es muy importante que usted observe que también en lo espiritual nosotros hemos de observar que en este reloj de la vida nos permite, nos concede que en esas primeras 3 horas, igual 18 años, tengamos pues, esa perfección que Dios nos ha llamado a tener. Podríamos decir que en esas 3 horas, si hablamos, por ejemplo, de 1 hora, hablamos de la niñez, la segunda hora podría ser la adolescencia y la tercera hora podríamos llamar cuando salen de la pubertad, de los 15 años a los 18. Creo que esta es una etapa donde se marcan las decisiones, la curiosidad. Por eso los grandes desafíos de la vida para los padres de familia que cuando llegan a la adolescencia no los comprenden. Porque el adolescente está teniendo cambios en todo aspecto y empiezan a curiosear y los padres no hayan qué hacer. Pero es ahí donde creo lo posible, Pastor Moy, los desafíos, que es la serie que estamos trabajando. Cada etapa tiene desafíos. Los padres de familia se convierten en algo esencial en esta primera etapa de preparación, porque cuando al hijo se le da todo, tampoco está formando un carácter fuerte. No. Pero si se le pisotea también no lo está fortaleciendo ni lo está equipando para los grandes desafíos que tiene que enfrentar por sí solo, porque es un punto donde tenemos que independizar ante ciertas decisiones a nuestros hijos. O sea, todo un desafío, Pastor Moy, esas etapas. Totalmente. Hablábamos de la 1 del día. Ujú. Las 2 del día serían 6 por 2, 12. Entre los judíos, tú estuviste Sí. recientemente en un viaje y puedo recordar que una de las características que se ve en las familias es el bar mitzvah, que es una reunión en donde las familias, papá, mamá, entregan a sus hijos, sobre todo el papá, a sus hijos y a sus hijas a los 12 años. Les dicen, ok, ya eres responsable de tomar tus decisiones con respecto a Dios. Admítelo. Eso es lo que entre nosotros le hablamos la palabra confesión. La confesión no es declarar qué pecados he cometido, sino quién soy, quién me veo, cómo me siento. Entonces, toda duda y todo cambio que venga posterior a eso tendrá que ser el joven, el jovencito, el adolescente, tomado de la mano de Dios, buscando esto en relación con su familia. Por eso es importante que usted y yo veamos que ese reloj, ese nivel
Y los cambios que diría el pastor con respecto de las 2 del día a las 3, a los 18, sí, perfilen características específicas para que los papás también entreguen la palabra de vida, la palabra a sus hijos para que avancen y cumplan lo que Dios quiere para ellos. El reloj sigue avanzando. Segundos, minutos, horas, semanas, meses, años y la vida pasa prontamente. Recuerden, 70 años, Salmo 90, verso 10. Y si los que se cuidan, los más robustos, pueden llegar hasta 80. Los 80 años. Más, sí. Que Dios nos ampare, que Dios nos ayude y sobre todo que aprovechemos bien el tiempo que Dios nos ha regalado. Vamos a un corte musical y regresamos para seguir con el segundo cuarto de este reloj. La vida es como un reloj. Regresamos. Hasta nunca ha pasado, ya no vivimos más en ti. Algo nuevo ha llegado, podemos ver el sol salir. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. Y no vamos a regresar atrás. Y nunca dejaremos de soñar. Pues lo mejor está por llegar. Se va alumbrando al caminar, nuestras frentes en alto, ante lo que luego vendrá. Su luz en las tinieblas resonó. Seguimos el camino hacia su voz. Hola futuro, no tenemos miedo. Él está con nosotros hasta el fin del tiempo. Y no vamos a regresar atrás. Y nunca dejaremos de soñar. Pues lo mejor está por llegar.
Dios te bendiga, qué gusto poder saludarte, darte la bienvenida en tu programa Punto de Reflexión. Nos encontramos en Finca Los Laureles, me acompaña el pastor Moisés Méndez. Estamos iniciando la serie Los grandes desafíos de la vida. Muy particularmente estamos hablando, la vida es como un reloj y ya nos avanzó el tiempo. Ahí nuestros camarógrafos profesionales, ahí nos levantan la mano porque el tiempo no lo podemos detener, pastor Moy. Inexorable. Y entramos a otro cuarto también de este reloj, de las 3 a las 6. A esta etapa se le ha reconocido como la etapa de ejecución. Hay una identidad que se va formando, hay un proceso de cambios en la adolescencia, luego viene la juventud, pero luego viene el gran desafío de ejecutar. 18 años, al menos en Guatemala, mayores de edad, responsables de sus decisiones, y luego viene el proceso de ejecución, pastor Moy. No es casual que antes de los 18 años alguien reciba su diploma de bachillerato o de perito, experto en algún campo, listo para salir a licenciarse. Sí, la inducción de todo lo que él ha recibido en su casa y la escuela se prepara para que en esta etapa de ejecución sea de la hora 4, desde las 3 a las 6. Sí, pues. Por eso veremos la universidad llena de personas desde esta edad a los 30 y tantos años, 40 y tantos años, algunos que les tomó un poco más el tiempo, pero la mayoría están buscando perfeccionar, licenciarse, Exacto. doctorarse, tener maestrías. Sí, todo el mundo está en esa búsqueda porque de eso dependerá que su estatus sea suficientemente reconocido y llevar lo necesario a casa. Sí, en esa etapa es donde la gente entonces se gradúa de alguna experiencia vital, pero también se enamora y se casa. También tiene hijos y queda en un impasse, pastor, porque se vuelve padre en ocasiones antes de los 30 y tantos años, antes de las 6 del día, Sí, pues, sí, pues. y sigue siendo hijo en muchas ocasiones. Sí, pues. Así que es una etapa de ejecución en donde se tiene que extender las manos hacia el futuro, los hijos, hacia el pasado, nuestros padres, nuestros abuelos, a quienes tenemos que honrar. ¿Podríamos abarcar una edad de 18 a los 36? Así es. De los 18 a los 36 años de edad. Si multiplicamos 6 por 6, 36. Muy bien, muy bien. Bueno, hermano Moy es muy bueno para la numerología. Realmente vamos en otro segmento, vamos a tratar un poquito acerca de las figuras de las horas del reloj, de cómo se aplican en números directamente de la Biblia. Pero ahorita estamos tratando esas etapas de la vida, porque recuerden que la serie es Los grandes desafíos de la vida. Ahora, esta es una época donde, por ejemplo, una chica frustra sus sueños con relación a la universidad. Se perfila una profesión, a licenciarse, me gustó esa palabra, y de pronto el gran desafío de que finalmente comete un error. Puede hacer que eso la desvíe de un propósito educativo. Puede ser que eso mate las esperanzas de un padre o una madre que se esforzó por cumplir el sueño de un hijo o de una hija. Son desafíos tremendos. Y de hecho, cuando viene el gran desafío de que no todo lo regalan, porque antes uno esperaba de que, bueno, la refri, que la luz, y uno llegaba a la casa y pareciera que todo era provisión por arte de magia. Y cuando uno se da cuenta de las grandes responsabilidades que uno adquiere a medida que uno va avanzando en ese reloj. 18 a los 36 años nos marcan las grandes responsabilidades que tenemos como personas. En la época moderna hemos visto que muchas personas se están licenciando, doctorando, alcanzando cualquier nivel académico, pero por el efecto de la modernidad, vemos que muchos padres se sacrificaron trabajando y ausentándose del hogar y dejaron a sus hijos muy a solas. Entonces, esos primeros momentos de la 1, 2 y 3 del día no pusieron todo el tiempo y el carácter de sus hijos no mejoró. Entonces, son personas que no pueden conseguir un buen trabajo en ocasión, o si lo consiguen, están expectando más porque creen que todo es un poco más sencillo y que tienen derechos, y no es así. El hecho es de que por eso hemos de observar que toda esa media vida, y si me permites, Hoy pastor, sí, estamos hablando de media vida, y si hablamos de que el estándar de vida se dice que hace unos 20 años era de 69 años promedio en el ser humano en Centroamérica. Imagine el hecho de que hay muchos que ya no van a pasar allí, mueren muy temprano. No.
creemos que el reloj de la vida, así como lo apunta el pastor cuando mira el suyo y yo veo el mío, y veo que cuando llega a la mitad de mi vida, y algunos ya nos pasamos, yo ya me pasé de los 3/4, sí. Entonces por eso disfruto mucho tu compañía, amado. Disfruto mucho de su favor y todo lo que pueda compartirle de lo que yo ya recorrí y a usted le tocará. O si ya lo hizo, tratar de reenfocarle para que vea que tenemos mucho por corregir y hacer. Hablabas de una muchacha que puede haber perdido expectativas. Sí. Muy bien. Creo que para todo, es más, si yo perdiese alguna parte de mi cuerpo, tengo que aprender a disfrutar y a avanzar en esa etapa, porque la vida es más que una pierna, es más que una mano, es más que cualquier parte de mi cuerpo, porque más vale entrar al reino de los cielos pero entrar, que eso es lo que Dios quiere, que nosotros entendamos que nos dio la vida para estar con Él. Redireccionar es la palabra que me gustaba, reenfocar. Esto es bien importante porque la vida es así. De hecho, hemos cometido errores. Estaba escuchando a un profesional que aún el sufrimiento es parte de la formación del carácter. Bíblicamente hablando, dice que la prueba produce paciencia. Es un proceso tremendo que la vida, por supuesto, permitiéndolo Dios, nos hace pasar, pero eso nos hace más fuertes. Pero eso todo dependerá de la actitud y sobre todo saber de que Dios está con nosotros. Porque aún grandes hombres de Dios en el proceso enfrentaron grandes desafíos, como por ejemplo depresión, como por ejemplo el gran Moisés, que cumplió el propósito de Dios y decía, yo no puedo hablar, soy tartajo. Y se educó en una de las mejores universidades del mundo antiguo, prácticamente siendo un príncipe, pero él decía, soy tartajo, no puedo. Después a los años cuando Dios lo llama, ¿verdad? Finalmente él se afianza de lo que Dios le dijo, le coloca una cuñita a Moisés, su hermano Aarón, y finalmente se desenvuelve, aprendió. Pero Pastor Moy, la vida es así. Y a esta etapa de la vida, de las 3 a las 6 de la tarde, se nos va avanzando el reloj. Y ya, por ejemplo, a los 30 años, ya empieza esa época de reenfocarnos, que es la palabra que me gustó. En el pueblo de Israel, la mayoría de edad se adquiría a los 30 años. Por eso usted recordará que José, el papá de Jesús, no les digo se casa a los 30 y su esposa a los 15. Excelente. Sí, es muy importante el visualizar esto, porque el carácter es definido. Hay grupos que observan mucho que no se le puede dar a alguien una responsabilidad antes de los 30. Claro. ¿Por qué? Porque no tendrá la seriedad ni el pulimento en su carácter y su manera de vivir, no tendrá una dependencia de sus recursos académicos y de su experiencia para poder desarrollar cualquier otra cosa. Por eso es que se piden años de experiencia cuando se solicita un trabajo. Vale la pena que usted escuche que estamos enfatizando esto. La vida es un regalo de Dios, pero es necesario detallarla, perfeccionarla y, como dice la Escritura, perfeccionar a estas vidas que son apartadas, debieran ser apartadas para Dios. No solamente apartarlos, sino perfeccionarlos para Dios. Y esto, sin duda, a través de esas horas del día, nos ayudarán a ver su crecimiento. La vida es un reloj. Y hablando de reloj, nos está avanzando el tiempo. El tiempo nos avanza en la vida también. La vida son altibajos, pero si tenemos a Dios en medio del proceso, creo que vamos a salir a flote. Sé que Dios va con nosotros en la barca. Estando Él en la barca, la tormenta en algún punto del lago de Genezaret o el famoso mar de Galilea se soltó. Los grandes discípulos se atormentaron, tuvieron temor, pero recuerden que ahí estaba el Señor en la barca. Así que hoy hemos tratado en este segmento de las 3 a las 6, otras 3 horas. Y esto se aplica prácticamente de los 18 años a los 36. Ya podríamos decir media vida. Media vida en donde algunos se enamoran y a lo mejor no están enamorándose por la razón correcta, sino están buscando otro papá u otra mamá en su relación, en el noviazgo. Y por eso es que vienen al colapso muchos matrimonios por haber tenido poca formación en esas primeras horas. Quédese con nosotros porque seguimos en este reloj que nos está avanzando y vamos a pasar de las 6 a las 9. Vamos a un video y prepárese, acomódese ahí en el sofá, en su silla, o si está cocinando a lo mejor, bueno, ahí dele volumen al televisor
que nuestra idea es que usted escuche la palabra de Dios y estas aplicaciones prácticas que nos ayudan a crecer y valorar la vida que el Señor nos ha regalado. Amén. Hay alguien que todavía pueda gozarse en esa noche. Cuando siento desmayar en mi andar y el sol se ha ido, los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Cuando siento desmayar en mi andar, el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están, siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí es cuando digo, me sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se irán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo libre soy, no habrá más llanto ni dolor. Tuyo soy. Si estoy contigo es porque tú eres mi amante, eres mi sol, tú mi Dios. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se miran y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hace frío. Si estoy contigo. ¡Aleluya! Si te estás integrando al programa, no tengas pena, te ponemos al día porque hoy estamos tratando el tema La vida es como un reloj. Ya hemos trabajado las horas de las 12 a las 6, hoy nos toca de las 6 a las 9. 3 horas más. La vida avanza de igual manera, el tiempo avanza. Salmo 90, versículo 10 y versículo 12. La Biblia dice que el tiempo pasa luego y luego, valga la redundancia, volamos. Por eso la oración, creo yo, del salmista o el anhelo de su corazón es ayúdanos a contar nuestros días de tal manera que vivamos con sabiduría.
con el Pastor Moy, nuestro invitado de lujo acá en este programa de Punto de Reflexión. Hoy vamos a hablar acerca de ese otro cuarto de hora de las 6 a las 9, que podríamos simplificarlo de los 36 años a los 54, Pastor Moy. Sí. Bueno, el tema aquí es la consolidación, consolidar. ¿Por qué esa etapa en este temita? Estimemos que a los 36 años ya la mayoría se ha casado. Ruego a Dios que se haya casado una vez, otros ya se han casado más veces a esa edad. Divorciado. Sí, sí, por el hecho de que hoy todo está tan express que pareciera Sí. que no funcionó y se Ujú. desligan de sus responsabilidades o se buscan otro tipo de compromisos y la sociedad está altamente permisiva. Dios no, la sociedad es permisiva y compromete aún a la iglesia misma porque son muchas veces vidas que tienen la capacidad de servirle a Dios con los dones que Dios mismo les dio, pero ellos, por no tener toda la preparación en esa primera media etapa de su vida, malformaron, deformaron su estilo de vida y con ello siguen dentro de esta comunidad que se le llama iglesia. Y entonces ustedes verán que hay necesidad de explicar en ocasiones por qué viven como viven. En muchas ocasiones su mejor segunda experiencia es visible. Y entonces dicen las cosas, como que era necesario que pasara eso. No, es por la ausencia de la total preparación de antes. Pero como no se dedicó tiempo a eso, entonces en la etapa de los 36 en adelante ya se vio lo que, por qué papá tenía razón, por qué el abuelo tenía razón. Y entonces comienza a perfilarse una vida un poco más mesurada. Si hablamos de esa etapa de las 6 a las 9 horas, nos estamos enfocando que es una etapa de crisis. ¿Por qué de crisis para algunos? Recuerden que la serie es los grandes desafíos de la vida. Cuando hablo de crisis me refiero a esos 2 cuartos de horas que no se aprovecharon y que finalmente reaccionan después de un poquito más de la media vida. Estamos hablando, por ejemplo, de los 36, que fue el cuarto anterior, y entramos a esta etapa donde se le ha denominado consolidar, donde empieza también la reflexión de lo que no se aprovechó antes. Y hay mucha gente que empieza a comparar, es que aquel que era mi amigo, ahora lo veo exitoso. Pero si no puedo creer que aquel que era mi cuate, mi vecino, ahora lo veo diferente. Y empieza a compararse porque él dejó que la vida le avanzara y no aprovechó las grandes oportunidades de la vida. Mi compañero de trabajo, reunión tal vez de compañeros de estudio, de graduación, compañeros de la primaria. Y cuando vemos que algunos sí lograron otros niveles de éxitos o logros y nosotros no, o al revés, solo vemos que algunos tuvieron mayor provecho, no mejor suerte, Sí, pues. mayor provecho para llevar a cabo su estilo de vida y poder cosechar algo distinto o lo planificado por Dios para ellos. Y es importante con relación a esto porque podemos reenfocarnos otra vez. O sea, nunca es tarde para recomenzar. Nunca es tarde para redireccionar algunos proyectos. Lo que se necesita es disposición, es actitud, es retomar. Por ejemplo, algunos ya chocaron con el tema del divorcio, están en una crisis financiera, hicieron una inversión. Y realmente por lo de la pandemia ahora dicen, bueno, yo creo que en mis mejores etapas de la vida, ahora me veo en una crisis. Conozco una familia, por cierto, que está pasando una crisis después de trabajar duro. Los primeros 2 cuartos de hora que hemos hablado, resulta que se jubilaron y que están a punto de experimentar todos los logros de todo ese tiempo que ellos aprovecharon financieramente hablando. Pero les vino una crisis que los ha dejado en bancarrota, vino la enfermedad y la crisis se incrementa en este tercer cuarto de hora del reloj, Pastor Moy. Es muy importante, por favor, para los que nos sintonizaron un poco tarde, recordarles que estamos hablando de toda una vida, un reloj de 12 horas multiplicada cada hora por 6, para que ustedes vean que en los primeros 2 cuartos de ese reloj aparecen de las 0 horas a las 3, multiplicado por 6, 18, la edad de la mayoría de edad. Cuando alguien se gradúa o ya tiene alguna expectativa, de 18 a 36 años, en donde se enamoran, se perfecciona algún tipo de campo, carrera en la universidad o profesión y se tienen hijos. Hoy, cuando mi hermano habla de ese tercer cuarterón, llamémoslo así, pensando en una imagen de un pastel o un queso, llamemos esa tercera parte y donde ya
se presenta difícil, cuesta arriba, porque Claro. toda la juventud se dejó en un Las tipo de energías. inversión, las energías, las oportunidades. Sí. ¿A quién le dan trabajo después de los 40? Quiero recordarte, hermano, Tremendo que desafío las de la vida. 6 del día son 36 años, Sí. las 7 del día son 42 años. Casi a nadie le dan trabajo a los Claro. 40. Es una crisis. 48 años ya es cerca de 50, 8 por 6 y así sucesivamente. Claro. Y si esto acontece, allí es donde aparece Jesús. Por eso la Escritura no nos dice que contemos por años la vida, sino por días. Dice el Salmo con tanta belleza para nuestro bienestar. Dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, Días, no no años. Qué Por favor, no se interesante. mida por años, porque Ajá. eso deprime, eso entristece, eso hace fenecer las esperanzas. Y quiero recordarle que usted y yo somos seres de fe. El pastor mencionó la palabra paciencia. Sí, la prueba de nuestra fe Ujú. produce paciencia. ¿Qué cree? Por favor, hoy estipule para su vida un estándar en donde nadie más que Dios ocupe el primer lugar. Ujú. Lo que Jesucristo hizo, lo hizo para redimir, para levantar, para sostener, para corregir. Y si es necesario hacer todo eso, el pastor y yo sabemos que Dios va a ayudar a toda persona, esté en la parte del reloj donde esté, porque el Ajá. Señor puede hacer milagros. Y recuerden que la Biblia nos da un principio, la ley de la siembra y la cosecha. No esperemos en nuestra vida actual, no importa en qué hora del reloj de esas 12 horas te encuentres. Tenemos que hacer un análisis porque aquí vienen las crisis donde es que Dios no me bendijo. Es que, ¿por qué Dios me tiene en este momento difícil? Pero realmente todo lo que uno siembra, eso va a cosechar Sí. a su debido tiempo. Si trabajamos, si nos esmeramos, si buscamos las oportunidades, aprovechamos las energías. Bueno, ese va a ser el resultado de aquí a unos 10, 15, 20 años. Sin embargo, la vida también es cierto. Hay momentos de incertidumbre, momentos que nos, así, por sorpresa y de pronto las cosas cambian. Y en este punto, Pastor Moy, no nos podemos ir a un corte sin decirles que a pesar de este cuarto de hora, cuando vienen esos momentos de depresión, de ansiedad, de añorar lo que no aprovechamos, es ahí donde Dios también está en cada día, no años, sino cada día de todas las etapas de la vida diciéndonos, yo estoy aquí contigo. Aquí estoy. Y esto es bien importante, Pastor Moy, saber de que Dios está en cada etapa de la vida. Me encanta considerar esta expresión que dice mi hermano, porque estoy seguro que lo mismo le pasó a Caleb. Tenía yo sí. 40 años, dice, cuando Dios me hizo una promesa, y ahora tengo 85 y estoy dispuesto a llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque confiaba en Dios. Y creo que nosotros hoy estamos viendo eso. Quizás a la edad de ese tercer cuarterón, Sí. 42, 48, 54 o un poco más de años, alguno esté teniendo la habilidad de desglosar su historia y decir cuántos errores. No cuente sus errores, cuente las maravillas del Señor. Amén. Obsérvelas y aplíquelas para usted, que para esto apareció Jesús, para deshacer todo lo malo y para aplicarnos por fe en lo que Él dijo para nosotros. Eso sí, quitando y poniendo nuevos. No solo quitando lo anterior, si fue erróneo, y poniendo lo que Dios dice. Y qué tremendo Caleb, porque teniendo esa edad decía, yo me siento puro patojo, tengo las fuerzas de un guerrero, yo voy a ir a conquistar lo que se me prometió. Y como decimos aquí en Oriente, fue tipazo, porque fue y conquistó ese Así es. monte que le había prometido el Señor. Nunca es tarde, no importa las etapas Así es. de la vida donde te encuentres, si Dios está en tu vida, sé que Él va a traer una renovación fresca Así es. a tu mente, a tu corazón. Esos momentos donde añoras el tiempo perdido no será problema porque te vas a enfocar en tu presente y vas a empezar a ver una nueva bendición en compañía del Señor Jesucristo en tu vida. Acércate a Dios, nunca digas, la vida me trató de esta forma. No, hay propósito, acércate al Señor. Él dice, yo no te echo fuera. Él está con los brazos abiertos para recibirte, no importa en qué etapa de la vida estés, el Señor te saca de donde estás, Así toda es. vez que pongas tu confianza en Él. Regresamos en breve.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón, te adoraré, te adoraré. Te amamos, milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú, 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 así eres tú. Dios te bendiga. Estamos en el último segmento del programa Punto de Reflexión. Me acompaña el pastor Moisés Méndez. Toda una bendición para nosotros y nos encontramos en Finca Los Laureles. Bueno, como el tiempo nos avanza y el reloj no se detiene, queremos contarle que ahora estamos en el último tramo de la vida, de acuerdo a esta figura del reloj, de las 9 a las 12, de los 54 años a los 72 años, Así es. enmarcándonos y apuntándonos en el Salmo 90, Así versículo es, 10. Así es. Ujú. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Creo que la expresión volar es determinante para usted y para mí. Ahora bien, no tengo que hablar de la palabra volar como punto final o decir la muerte. Sí, pues. Sí, hay un destino al cual nosotros hemos de ir después de cumplir propósito. Así que le ruego que usted considere que la intención que Dios ha puesto en el punto de reflexión, motivado en el corazón del pastor Marvin, que a mí me encanta trabajar con él porque el estímulo de la respuesta, a dar respuesta a la sociedad actual, mucho obedece a que él está alerta a ello. Y su servidor, pues aplico lo que el Señor nos ha enseñado. En este caso, quiero pedirle que usted observe. Sí, yo ya estoy por allí y entonces tengo que considerar, ¿soy esposo aún? ¿Soy hijo aún? ¿Soy padre aún? ¿Soy abuelo aún? Y próximo, si es que el Señor me permite, ser bisabuelo aún. Soy suegro, soy amigo. Mi entorno es enorme, pero te he de decir algo muy interesante. Tengo mamá. Mi mamá tiene 92 años y ¿sabe cuál ha sido parte de su tristeza? Al menos en ella, el que todas sus amigas ya no están, la mayor parte de ellas. Y si las hay, ya no se oyen bien. Sí, por eso es necesario que dentro de nuestro ser esté todo lo necesario para que toda esa sabiduría adquirida sea el almacén que produzca diariamente una inspiración para avanzar. Porque si no, solo estaremos pensando en frustración, lo que no hice, lo que no logré, lo que hubiera querido. Lástima que.
o buscando culpables o responsables. Por eso tú y yo hoy hemos sido llamados a reflexionar en este reloj de la vida y creo que la intención de Dios se ha cumplido en este programa a través de esta reflexión tan importante. El último tramo de la vida, el último cuarterón. ¿Cuál si queso o pastel, verdad? O pastel también. Bueno, hay dos cosas que quisiera enfatizar. Número uno, el pastor Moy lo mencionaba, no es el momento de frustrarnos, porque ese es el tiempo donde la enfermedad, que me siento viejo, me siento cansado, siento que ya no me dan las fuerzas. Pero también está la otra actitud. Como ya nos queda poco tiempo, regularmente esa etapa la gente lo vive al máximo, sabiendo de que le queda unos cuantos años, así que lo ocupan para poder disfrutar la vida. Cada día es una actitud como la actitud de Caleb. Y en este punto queremos redireccionar ese pensamiento, Pastor Moy, porque Dios está ahí. Dios está ahí, Dios desea que cambie su actitud, no vea la vida, ese último tramo como pesimismo, sino como decir, bueno, Dios me trajo a esta tierra, el término volamos que menciona en el Salmo 90, que nos está preparando para ese momento final y decir, bueno, llegamos a este momento final, pero con la satisfacción de que Dios me acompañó toda esa trayectoria. Bueno sería, y lo debo añadir como parte de este estribo, de este tren de la vida, antes de irnos y terminar este programa, recordarles que para poder viajar y volar, creo que ya hay restricciones en qué nos podemos llevar. Así que vivamos a plenitud, demos todo lo que podamos, entreguemos lo más posible, que todo el mundo pueda ser heredero de lo que Dios nos dio, porque al fin y al cabo no trajimos nada, no nos llevemos nada, pero eso requiere madurez para vivirlo y entregarlo. Por favor, no se aferre, entregue, vacíese en otros, pero vacíe de todo lo que Dios le ha dado, no las experiencias difíciles, que eso le sirvan a otros para ver qué no se debe hacer, pero usted enséñeles cómo Dios sí nos ayudó a corregir. Ese es el punto de reflexión. El reloj nos ha avanzado, nos han hecho señitas por ahí, tenemos que irnos del programa. Espero que esta figura del reloj aplicado a todas las etapas de la vida haya causado un impacto en tu corazón sabiendo de que son 70 años. Así es. Salmo 90, verso 10. Y los que se cuidan, lo más que son de roble, 80 años. Mi edad, 41 años, Pastor Moy. La mía, 63. Bueno, que Dios nos ampare, que Dios lo ampare a usted. Gracias Pastor Moy. A ti las gracias. Por haber estado en esta serie que ya hemos comenzado con el tema La vida es como un reloj, ante esa serie que vamos a trabajar las próximas semanas, los grandes desafíos de la vida. Un fuerte abrazo. Así es. Dios te bendiga. Amén. Punto de reflexión. Un tiempo de diálogo ameno con expertos bíblicos, hablando sobre temas actuales y aplicaciones prácticas, con el presentador Marvin Coronado.